Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de nivelación Ser Bachiller. El día de hoy hablaré sobre ideas principales y secundarias, los tipos de argumentos y paráfrasis. Para entender la idea principal es necesario diferenciarla del tema. El tema no es título, no es la tesis, no es la idea principal, no es una oración, es aquello de lo que el texto habla, es el eje en torno al cual se construye el texto. Se pregunta, ¿de qué se trata el texto? La idea principal es lo más importante de lo que se dice, la afirmación más importante que presenta el autor para explicar el tema. Es la idea sobre la que giran todas las demás, y si la eliminamos, el texto pierde su sentido. ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema? ¿Qué se dice del tema? ¿De qué trata principalmente el párrafo? En conclusión, el tema es de lo que se habla y la idea principal es del tema más lo que se dice sobre el mismo. La idea principal es como el personaje protagonista de una película. Todo lo que sucede durante ella se desarrolla en torno a él. No hay que confundirse con el título, que es una frase generalmente breve que nos da pistas o claves sobre el tema, asunto o materia de que trata un libro, un artículo, una noticia. ¿Cómo se expresa el tema? Una palabra o un sintagma nominal, es decir, un determinante más un núcleo más un adyacente. Por ejemplo, la insoportable levedad del ser. Si tenemos que emplear muchas palabras para definir el tema, hay que desconfiar. Lo probable es que no hayamos acertado. El tema debe incluir elementos superfluos. Tampoco debe faltar ningún elemento fundamental. La definición del tema será pues clara, breve, exacta y sin falta o sobra de elementos. ¿Cómo se expresa la idea principal? Una oración, es decir, un sujeto más un verbo más un complemento. Por ejemplo, la insoportable levedad del ser es una obra de Milán Kundera. Cada párrafo presenta una idea principal que encadena con los otros párrafos. Van formando entonces así un significado global. Las características de la idea principal son: exponen el contenido más importante, por ello no se pueden suprimir, poseen autonomía, no dependen de otras, articulan las oraciones del párrafo, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Las características de las ideas secundarias por su parte son: tienen menor importancia que la idea principal, amplían, aclaran, ejemplifican, apoyan, explican, demuestran lo expresado en la idea principal, carecen de autonomía, dependen de la idea principal, se articulan a la idea principal del párrafo, no son imprescindibles. Si las eliminamos del texto mantiene su sentido y sigue siendo válido. Insiste en el concepto que recoge la idea principal utilizando sinónimos de este. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. En el ejemplo observado nosotros podemos darnos cuenta que la idea principal es aquella que está subrayada, está evidente en el texto. El resto del texto demuestra aspectos propios de las ideas secundarias que tienen por fin fortalecer la percepción de la idea principal. Argumentar. Argumentar es dar razones en favor de una conclusión. Con los argumentos se demuestra o justifica lo que se desea considerar como cierto. Los tipos de argumentos son: primero, el argumento de autoridad. Se trata de un recurso que se basa en testimonios o citas de personas, célebres en muchos casos, o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. Por ejemplo, según reconocidos especialistas de nutrición de todo el mundo, la dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, verduras, pescado y el aceite de oliva es la mejor para llevar una vida sana y equilibrada. El argumento de ejemplificación. Un argumento de ejemplificación se muestra en una serie de premisas en las que aparecen diversos ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada en el argumento. Por ejemplo, Daniel no me pagó el almuerzo ayer, tampoco me pagó la cena la semana pasada y tampoco me pagó los dulces que llevo hoy. Daniel es un aprovechado que quiere disfrutar de todo sin pagar su parte. Existen varios factores para que un argumento de ejemplificación sea sólido. Uno de los factores es que a mayor cantidad de ejemplos, más fuerte y creíble será el argumento. También los ejemplos deben ser específicos, claramente identificables y cuanto más relevantes mejor. Si hubiera contraejemplos específicos, relevantes y claramente identificables, debilitará el argumento. Así, en el ejemplo anterior, si una persona demuestra que Daniel pagó alguna vez algo de lo que disfrutó, debilitará la conclusión que dice que Daniel es un aprovechado. El argumento de consecuencia consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas o viceversa, es decir, positivas. Por ejemplo,
No lo robó porque no lo detuvieron y no lo enviaron a la cárcel. Que lo robara no implica que sea detenido. Podría haber escapado de la policía. El otro ejemplo. Sí lo robó porque lo detuvieron y lo enviaron a la cárcel. Que lo hayan detenido no significa que lo robó. Otro ejemplo es, el presidente no puede estar implicado en corrupción, perdería las elecciones. Argumentos de hecho. El argumento basado en los hechos consiste en dar información que es irrefutable, es decir, no se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. Así resulta difícil que la contraparte se oponga ante algo que es considerado casi una verdad absoluta. Por ejemplo, la tesis "la contaminación daña la salud" puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el hecho aquí? La contaminación. Finalmente vamos a hablar de la paráfrasis. La paráfrasis es una frase que expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica. Esto quiere decir que significa lo mismo, pero que se usan otras palabras distintas para expresarlo. Tenemos dos tipos, paráfrasis mecánica, que es la sustitución simple de expresiones que aparecen en un texto por sinónimos, así como cambios sintácticos, es decir, se reorganizan las palabras para que la idea tenga una concordancia y lógica sin que altere la idea de la oración. Sus características son: también es un recurso que se basa en sinónimos, debe ser auténtico, su construcción se completa con todas las ideas clave, tiene objetividad y no introduce opiniones, debe reflejar objetivamente las ideas o pensamientos de la fuente auténtica, debe ser preciso y el tono y el énfasis también se reproducen. Por ejemplo, el ritmo de música es contagioso porque evoca los recuerdos más entrañables de mi infancia. Lo que más me gusta son los tambores, suenan tan fuerte como un trueno cuando hay tormenta. La paráfrasis mecánica es: los recuerdos más gratos de mi infancia son evocados por estos contagiosos ritmos de la música. Mis instrumentos favoritos son los tambores porque parecen ser truenos. Por otro lado, tenemos la paráfrasis constructiva. Esta paráfrasis constructiva es un recurso literario que consiste en la reelaboración de un texto que fue escrito originalmente por otra persona. El producto final puede parecer completamente diferente, sin embargo, es la misma idea presentada desde otro punto de vista. Los ejemplos son: imagina todo el mundo viviendo en paz. La paráfrasis mecánica sería: recrea en tu mente la perfecta convivencia del planeta Tierra. Las características de esta paráfrasis son originalidad, objetividad y alcance. La importancia de esta paráfrasis es que la paráfrasis constructiva es de gran importancia en los procesos educativos. Por un lado, ayuda a comprender cuestiones complejas y esto es posible convirtiendo los significados en ideas más simples, que son fácilmente recordadas por el lector o el oyente. También ayuda a mejorar la comprensión de la lectura. Por otro lado, aumenta la capacidad de síntesis, lo que facilita la preparación de temas más complejos. Por último, es una herramienta inestimable en los procesos de traducción de obras escritas en idiomas extranjeros, ya que reduce la posibilidad de traducciones literales. Esperamos que esta información haya sido de ayuda. Muchas gracias.